Aves de presa o la fantabulosa emancipación de Harley Quinn es una especie de spin-off del Escuadrón Suicida. De esta última no he hablado en el canal y creo que sería un vídeo interesante, aunque es cierto que me meto bastante con DC, pobrecitos. Pero bueno, hoy toca Aves de presa y madre mía la de cosas que hay que comentar. Al principio de la película, Harley Quinn nos cuenta a través de dibujitos su infancia de mierda, cómo se doctoró en psicología, cómo se enamoró de uno de sus pacientes, el Joker, cómo este le tiró a un tanque de movidas radioactivas y se volvió una persona tan hortera como chalada, y cómo los dos tortolitos delinquieron en Gotham hasta que un día el Joker decidió romper con ella y echarla de su equipo malvado. Harley se deprime mazo y comienza a recomponer su vida. Se va a vivir con Doc, un anciano taiwanés que tiene un restaurante, y adopta a Bruce, una hiena. Pero el punto culminante para superar la ruptura llega cuando vuela por los aires la fábrica donde ella y el Joker empezaron su relación. Supongo que debido a esto, el aire de Gotham quedará contaminado durante décadas y millones de personas morirán de problemas respiratorios. Pero aparte de esto, la película empieza con muy buen ritmo, chistes un poco tontos pero dentro de lo razonable. Luego tenemos a Renée Montoya, una inspectora de policía que investiga un asesinato múltiple de mafiosos, perpetrado por una tal Elena Bertinelli, alias la Cazadora. Pero durante su escrutinio de la escena del crimen, se escucha la explosión de la fábrica esta, y van allí a ver qué pasa. Uno de los agentes informa a Montoya de que han encontrado el collar de Harley. Con todo esto, Montoya deduce que Harley Quinn y el Joker han roto. ¿Qué? Aquí se enamoraron. Y ella acaba de hacer pública su situación sentimental. ¿En serio la poli conoce esos detalles? No me jodas. Bueno, pues aquí empieza el argumento de la película, y es que como ahora Harley no está bajo la protección del Joker, todos a los que tocó los cojones en el pasado se disponen a ir a matarla. De momento pinta interesante. ¿Y quién tiene más ganas de verla muerta? Pues este mafioso de aquí, al que le flipa arrancar caras a sus víctimas. Roman Sionis, también conocido como Máscara Negra. ¿Por qué quiere cargársela? Bueno, por un montonazo de motivos chorra. ¿Significa eso que Roman es un misógino? Al parecer, con este personaje querían representar al patriarcado opresor, pero eso es un poco contradictorio, porque más adelante en la peli, Roman asciende a Dina después de ver que sabe repartir hostias. ¿En qué quedamos? ¿Misoginia o meritocracia? Es más gracioso porque Iwan salió en una entrevista diciendo que en el guión había una verdadera mirada sobre la misoginia y que todo estaba en el guión metido de una manera muy sutil. Ya iremos viendo en este vídeo lo que él entiende por sutil. A ver, yo siempre que sale Iwan en una película digo, Iwan McGregor de verte, pero en esta no, porque su personaje es tan histriónico, ridículo, arrogante y a veces estúpido que parece creado con un generador de personajes aleatorio. Y su trasfondo es una gilipollez, desheredado y coleccionando máscaras tribales. ¿Por qué? Yo qué sé. Olvidaos de personajes profundos y bien construidos en esta peli. Aquí solo hay cartelitos chillones con la info básica. Harley está tan tranquila comiéndose un bocadillo cuando llega Montoya y trata de detenerla. Y mientras nuestro querido espumillón viviente corre escapando, vamos viendo a diferentes personas a las que agravió en el pasado y ahora buscan venganza. Esta parte es como una mezcla entre John Wick, Jack Sparrow y la hora chanante. ¿Y Batman? ¿No se anima a ir a por Harley? ¿Dónde está el puto Batman? Al final, en un callejón, un tipo enorme trata de matarla, y entonces aparece la cazadora ex máquina, y se lo carga con su ballesta. Pero luego aparecen más tipos malos y ella se pira. Luego sabremos más cosas de esta misteriosa ballestera. El caso es que esos tipos malos que la rodean son hombres de Roman Sionis. Y de ahí pasamos a la comisaría de policía. Montoya explica a su jefe que se ha enterado de que el plan de Roman es robar el diamante de la familia Bertinelli, porque dentro de él hay unos códigos ultrasecretos. Si consigue el diamante, tendrá el dinero y los contactos para sobornar a todos los jueces y polis necesarios para tener el monopolio de la ciudad. En resumen, un diamante para sobornarlos a todos. ¿Para qué cojones querría alguien esconder esas claves bancarias en un puñetero diamante valiosísimo? ¿Tiene eso algún sentido? Yo creo que no. ¿Y tan fácil sería sacar ese dinero de las cuentas secretas? ¿Solo con el código ya se puede? ¿No te piden el DNI, la huella dactilar o alguna mierda de esas? Aquí no hacemos eso. Y también se supone que este Roman es de los tipos más ricos de la ciudad. Con toda la fortuna que tiene, ¿no le llega para comprar polis y jueces?
jueces o qué cojones? Es de primero de mafia. Al parecer, en el guión original, lo que había en el diamante eran fotopollas de Roman que revelarían su homosexualidad, algo que Roman quería evitar que saliera a la luz a toda costa, pero los productores lo cambiaron alegando que perjudicaba la representación LGBT, y eso explicaría por qué Roman está tan jodidamente desesperado por recuperar el diamante durante toda la película. Creo que hubiera estado interesante ver a un villano lidiando con inseguridades por su sexualidad y tratando de aceptarse a sí mismo, pero a cambio nos dan un villano genérico y plano que no aporta nada. Pero bueno, continuando con la peli, el jefe de Montoya no le hace ni caso y pasa de ella, y es que es su jefe porque en el pasado Montoya resolvió un caso de la hostia, pero todo el mérito se lo llevó este tío, y por eso él ahora es capitán y ella no, y lo mismo dicen al principio del Joker, que le robaba las buenas ideas a Harley. Esa era yo, el cerebro detrás de algunas de las mayores fechorías del señor J. No es que él lo fuera pregonando por ahí. Sutil. Y luego Montoya tiene una ex que también trabaja con ellos y es fiscal o alguna mierda así, y también intenta joderla, pero es un personaje tan sumamente irrelevante que si lo eliminas de la peli es exactamente igual. Y justo después de eso ocurre una de las cosas más absurdas de la película. Harley se planta en la comisaría con un puto lanzagranadas de confeti y purpurina y noquea a todos los putos policías. Y los que no acaban en el suelo huyen como ratas por la puerta de atrás, los muy acojonados. ¿Pero qué cojones? ¿Por qué nadie le dispara? No es el puto Terminator, solo es una pava loca que tiene que recargar cada disparo. Joder, vaya putos inútiles. Algunos sí que intentan sacar la pistola, pero en vez de hacerlo a distancia, lo hacen a medio metro de ella, a una buena distancia para que Harley les meta una patada voladora. Y luego se mete en una oficina donde hay como 6 policías que no sé bien qué cojones están haciendo, mientras la tía esta estaba acribillando a sus compañeros. Y os preguntaréis, ¿por qué cojones Harley se lía tiros en una comisaría? Pues bien, resulta que la película está desordenada sin motivo alguno, y no nos han contado todavía cosas importantes. Y ahora este John Wick colorido se vuelve una mezcla entre Snatch, Cerdos y Diamantes y Deadpool. Y es como si una parte de la película fuera una cosa y la segunda mitad otra diferente. Resulta que una semana antes, Harley estaba en el club del gangsta Roman y allí conoció a una cantante llamada Dina Lance, o Canario Negro para sus coleguis, aunque yo pensaba que Canario Negro era este tío. Sutil. En fin, que las dos hablan un rato. Ya sabes, un arlequín no es nada sin un amo. Y más allá de eso, a nadie le importamos una mierda. Lo cierto es que este diálogo me parece lo más lúcido de la película. Nos muestra a Harley borrachísima reflexionando sobre si ella es un arlequín, un bufón para servir a alguien, y se plantea si puede valerse por sí misma. Pero al final Harley termina yéndose con el primer tío que se le cruza por delante. Resulta que ese pavo sabe que ella ha cortado con el Joker y junto con otro tipo tratan de secuestrarla en un callejón. Dina es testigo de todo esto, interviene y la salva. Como es muy buena luchando, Roman se fija en ella y le nombra nueva chofer. Y aquí viene un nuevo absurdo. Al parecer, el antiguo chofer chivaba cosas a la policía, y Montoya trata de convencer a Dina de que haga lo mismo. Porque según la lógica de Montoya, si el anterior chofer chivaba cosas, el nuevo también lo hará. Tiene todo el sentido del mundo. Me llamo Íñigo Montoya. Prepárate a morir. Pero yo me pregunto, si Dina tiene habilidades en plan fuerza y como luego veremos, superpoderes sónicos, ¿cómo coño ha acabado de cantante en un garito para mafiosos? Tú eres la cantante a la que nadie escucha. ¡Y tú la gilipollas a la que nadie traga! Dina y Víctor Sass, quien es la mano derecha de Roman, reciben el encargo de ir a por el diamante famoso, que ya ha llegado a correos o lo que sea eso. ¿Quién se lo ha enviado? ¿De dónde? ¿Por qué tienen que ir a recoger algo tan jodidamente valioso a correos? No se sabe. El problema viene cuando, en un momento de despiste, una joven carterista se lo roba. Esa es Cassandra Cain, amiga de Dina, y que casualmente estaba paseando por la misma calle porque le conviene al guión. Cuando ambos se dan cuenta de que la puta niña es la ladrona, ya es demasiado tarde porque la poli se la lleva arrestada. Y para complicar aún más las cosas, va y se come el puto diamante. Cualquier persona normal y adulta acabaría con la garganta bloqueada y muriéndose por ahogamiento atroz, pero esta niña de medio metro está tan feliz. Al mismo tiempo, pero en un espacio diferente, Roman tiene a Harley secuestrada. Al final llegan a un acuerdo. Si ella recupera el diamante de las tripas de Cassandra Cain, le dejará vivir, y de ahí que Harley se pase de visita por la comisaría de policía con el lanzagranadas de confeti. Pero para hacerlo más divertido, Roman decide enviar a otros cazarrecompensas a por la niña ladrona comedora de diamantes.
Harley consigue llegar a la zona de las celdas, pero hay que meter una contraseña. Como no se abre la puerta, usa su superpoder de dar hostias a todo, y ya logra hacer que se abra. Encuentra a Cassandra, pero debido a los golpes o yo que sé, todas las celdas se abren a la vez, y los presos, quienes también odian a Harley por motivos random, deciden pelearse con ella. ¿Qué pasa, tronca? ¡Por tu culpa estoy aquí! ¿Cómo? ¿Desde cuándo va a Harley Quinn enchironando malotes? Soy Batman. Lo que pasa es que los muy idiotas van de uno en uno. En vez de ir todos a la vez, mientras Harley da una paliza a uno, el resto se queda quieto y haciendo movimientos en plan ¡que voy, que voy! Y luego entran a la comisaría cientos de mercenarios malosos. Venga, ya puestos a fliparse, es que ¿a dónde se ha ido toda la policía? ¿Han huido a sus casas? Aunque tiene sentido que la seguridad sea la misma que la de la peli del Joker de Joaquín Phoenix. Inexistente. Es como un guiño o algo así, supongo. Estos mercenarios van a por el diamante, pero es que al final acaban yendo a por la misma Harley Quinn. Entonces yo me pregunto, ¿para qué coño la sueltas entonces, Roman? ¿Para qué? Ya sabías dónde estaba la niña ladrona. Pudiendo haber hecho entrar a 500 mercenarios en tropel a la comisaría o haber comprado a algún policía de forma sutil, ¿por qué soltar a Harley y después perseguirla? Harley se pelea con algunos de estos mercenarios y después, cuando se ve atrapada, se coloca con algo de cocaína y empieza a cargárselos a todos de la misma forma pero más rápido. Quizás una parte buena de la película es que las peleas están bien grabadas y bien coreografiadas, aunque en algunas partes desafían el sentido común, meten musicota machacona sin venir a cuento y les falta un poco de emoción. Harley se los carga a todos de un mamporro y ya, no se siente ningún riesgo. Tras eso, Cassandra le cuenta a Harley que no puede entregarle el diamante porque se lo ha tragado, así que van al supermercado a comprar laxante. De nuevo en el piso de Harley... ¿Qué coño es esto? Horripilante, psicodélico y fantasmagórico. En su apartamento también vemos que tiene un dibujo de su ex en una pared con una diana. A eso lo llamo yo superar una ruptura. ¿No sabes quién es? ¿El Joker, el príncipe payaso del crimen? ¿No has oído hablar de él? Menudo capullo. Ahora toca contar la historia de Elena Bertinelli. Resulta que era hija de uno de los mayores capos de la mafia de Gotham, pero otros mafiosos se cargaron a toda su estirpe y solo sobrevivió ella. Uno de esos malotes se apiadó de ella, la rescató y la llevó a Sicilia con su familia para que fuera entrenada en el arte de matar a peña con ballestas. A Roman le informan de que Harley ha huido con la niña del diamante y se enfada mazo, pero tanto que se piensa que una pava que se está despollando al otro lado del club se está riendo de él, y eso origina otra escena mega absurda en la que va Roman y le obliga a subirse a una mesa, hacer que otro le arranque el vestido y que luego empiece a bailar. Ah, sutil. Y por alguna razón, la cazadora ex máquina también está en el club, pero suda de todo. Por robar pruebas, a Montoya le despiden. Luego se queja de que no le ascienden. Desde luego este jefe parece bastante sensato sobre cómo llevar la investigación, mientras que ella da la imagen de impulsiva. Necesitamos algo que podamos utilizar, inspectora. ¿Ha dicho que tenía a alguien infiltrado? Sí, él ya no está ahí, pero... O sea que básicamente no tiene nada. En fin, tras esto Montoya decide seguir con el caso por su cuenta, como en cualquier peli de policías que se precie. Esa trama me parece típica y sosa más no poder. Mientras Harley enseña a Cassandra grandes lecciones de la vida... Y por eso nunca deberías pagar el impuesto federal sobre la renta. La policía llama a la puerta. Harley flipa porque no deberían de conocer ese lugar. Mira por la ventana y hay un pavo con un tirachinas gigante que lanza un petardo de la hostia contra el apartamento. Todo explota y tal, pero acto seguido todo queda en calma. ¿Dónde están ahora los tipos de la puerta? ¿Y el del tirachinas? ¿Se han pirado todos sin comprobar si han matado a su objetivo? Al final Harley se entera de que el viejito del restaurante le ha traicionado. En serio, en esta peli ningún hombre se libra. Deberían haberla titulado "Todos los hombres son unos cabrones", la película. Bueno, parece que el único que se libraría sería el de los bocatas, pero aparece 10 segundos. Tras eso llama a Roman y le propone entregarle a la niña a cambio de que le quite de encima a los mafiosos. Y aunque Roman acepta, tiene otros planes. Y Dina se lo chiva a Montoya, y Sash se entera de ello porque la idiota de Dina se ha dejado el móvil en el salpicadero, y el malote lee las notificaciones. Hay que ser gilipollas, para algo están los bolsillos, hostia. Y claro, Sash se lo cuenta al jefe, y este se ve obligado a ponerse su máscara ritualista turbomierder. Y el lugar de la quedada es un parque de atracciones abandonado. ¿Por qué Harley elige un puto sitio así para un intercambio peligroso? Lo normal para ese tipo de situaciones es quedar en un sitio público de día y con gente. Y la primera en llegar es Montoya, que trata de detenerla, pero Harley la termina tirando por una ventana.
¡A tu casa! Después llegan Dina y Sash y paralizan a Harley con un dardo, pero Sash apunta a Dina con su pistola para que raje a Cassandra y demuestre así su compromiso con Roman. Pero entonces aparece la cazadora ex máquina y le salva matando a Sash. Aquí tengo que hacer una pausa porque esto es de coña. Esta Elena es un pegote en la trama principal de la hostia, que no va a ningún lado. Simplemente su misión es cargarse a los 4 tíos que mataron a su familia. A 2 se los carga no sé cuándo, y a los otros 2 en otros días diferentes, pero justo cuando están a punto de matar a Harley Quinn. La casualidad. Lo que no entiendo es, si su misión era esa, cuando Harley está huyendo, ¿por qué cojones Elena entra en el restaurante del taiwanés? Solo sirve para presentar al personaje con el mismo flashback que ya hemos visto 4 putas veces, y eso para un personaje que apenas aparece 15 minutos. Finalmente, Montoya logra volver a entrar por la ventana y todas se apuntan entre ellas, pero hablando se hacen amiguis y deciden unir sus fuerzas contra los hombres de Roman que están llegando al parque. Les arrebataremos Gotham a los corruptos y os la devolveremos a vosotros, al pueblo. El show de las hostias empieza, y parece que ninguno de estos malotes lleva armas de fuego, lo bien que les habrían venido para cargarse a 5 tías cuya mejor arma es una ballesta. Pero no, en esa mafia no hay presupuesto para rifles de asalto, parece ser. Y luego está Montoya, que con 1,5 metros de estatura, una edad cercana a la jubilación y borracha como va, la tía pega unas hostias contra matones gigantescos de cagarse. Cuando salen de las atracciones, ahora sí aparecen pavos con ametralladoras. Por fin. Y a Cassandra la atrapa Roman y se la lleva. ¿Y cómo salen de tal peliaguda situación? Pues gracias a Dina, quien tiene superpoderes sónicos y se carga a los guardias armados con ondas chetadas. ¿Qué cojones? ¿No podría haber usado esos superpoderes mucho antes? Tras eso, Harley sale disparada en patines hacia el coche para rescatar a Cassandra. Gracias a Elena y a su moto, consigue alcanzar uno de los coches y liarse a hostias. Al menos uno de esos matones tenía pistola, pero el muy gilipollas solo decide sacarla cuando Harley está reventándole el careto y no nada más ver que se le está acercando. Aquí no hacemos eso. ¿Por qué coño se estrella la moto? Finalmente Harley alcanza el coche de Roman, y de nuevo las armas de fuego no sirven para nada. Lo que pasa después es que por algún motivo random hay un accidente en la carretera, y Roman estrella el coche. Después de eso se van dando con Cassandra hacia un muelle cubierto de niebla mientras Harley les sigue. El problema es que, con tanta puta niebla, Harley gasta su última bala disparando a una estatua. Pero bueno, afortunadamente Cassandra había cogido un par de granadas para colocárselas a Roman y hacer que este explote en 1000 pedazos. Vaya mierda de enfrentamiento final. Al final todas se van a comer tacos y consiguen que Cassandra cague el diamante, pero luego Harley y Cassandra se piran no sé bien por qué y se llevan el diamante con ellas. Pero después vemos que con el dinero sacado de los códigos, Elena, Dina y Montoya crean un grupo para limpiar la ciudad llamado Aves de Presa. Que esa es otra, si el título de la peli es Aves de Presa y la vendes como un escuadrón suicida de tías, ¿por qué coño el grupo se crea al final? Tardan casi 1:20 en juntarse todas, es absurdo. Y tiene la subtrama de Montoya y la de Dina que son un tostón de la hostia y lastran el conjunto. Y bueno, es que en ese grupo de Aves de Presa no está Harley Quinn. Harley y Cassandra deciden crear su propia startup de cazarrecompensas. Y fin. Entonces, el título tiene aún menos sentido todavía. Suscríbete a Agujeros de Guión si quieres partirte el culo con las mayores idioteces que pasan en las películas. Y si queréis conocer los agujeros de guión de sagas míticas como las antiguas de Star Wars y muchas otras, podréis encontrarlas en el libro oficial del canal, Agujeros de Guión. Ya está a la venta en Amazon y disponible en todas las librerías de Argentina, Rusia, Turkmenistán, la Deep Web, el Imperio Romano, los abismos marinos, el estado de Pensilvania, el Polo Norte y Venezuela.